Gaizka, Gabon. Bai, Gabon. Ze valorazio egiten duzu partidu honetatik? Bueno, hola orokorrean eta zehoz esategatik, hori, zelaian gukin duguna eta lortu dugun emaitza, ez diala bat etorri, ez? Gertatu dena zelaian ez dugu asko zer ikusirik izen emaitzarekin, ez? Bueno, bolan da, eurak gol bat sartu dabe, guk ez da futbola hola da. Dana dela, azken partiduagaz alderatute, Granadaren aurkako partiduagaz alderatute, han aukera pilo bat euke bazan taldeak gaur arazoak eukidozu ez, aukerak sortzeko. Ez zaiti iruditu, aukera desente euki ditugu, golak sartzeko, bi poste, beste bi aukera porteroan aurrean, lehenengo mailan nahikoa golak egiteko. Nahikoa eta gehiago, eta eurak, ez dute aukera bakar bat egin partidu osoan. Beste, horrela ez danean esaten dizuet, edo bi gon edo partidu txarrak indogu zenean, eskaitortu behar da, baina eskolakotan valorazioa bai, emaitza galdu indogu, eta hola da, baina ze valorazio nahi duzu egitea partiduari buruz. Hobeak izan gara, eta golak sartzeko aukerak izan ditugu, eta ez dugu sartu, eta eurak bakar bat egin dute, hori izan da danok ikusi duguna, gero hortik aurrera bai egia da, galdu indugula, hori ez dago bueltarik. Gaizka, eta bola gero eta handiagoa da, 9 jardunaldi irabazi barik. Bai. Izua. Handie, bai, denbora asko dara magu ligan irabazi barik, Holanda. Gaizka, bigarren zatian, lehen zatian baino hobeto talde hor, zantzeten aldaketa edo ez da horregatik bakarrik edo beste arrazoi batzuetik, baina erosoago edo, taldea, bigarren zatian. Bueno, behitu, partiduari oso ondo egin diogu. Lehenengo 10 minututan ordu laurenean, askotan hartu diogu Williams eta Villalibrerekin bizkarra, eta gero egia da, euren gola kriston mina indigula, eta hor, 10-15 minututan oso gutxi gertatu dela, ez? Bai euran partetik eta gure partetik gero bigarren zatian, nagusi izan gara eta aukerak sortu ditugu, baina ez dugu golik sartu. Bueno, orain txipaldatu, aste libre bat edo izango du taldeak eskertoko du, ez? Indarrak hartu eta aste guztian zehar, kasu honetan beste euskal terbi bat prestatu alizateko. Bai, behar dugu aste normal bat izatea, freskotasun pixkat eukitzeko, eta, oin bi egun pixkat astu eta berriro ekin, ez? Lanari, taldea ondo dago, ez du irabazten, baina azkenean badakit sentsazioetaz ez dela bizitzen, baina nik zelaian ikusten dudana, ez dakit, kezkatuta nago ez dugulako irabazten logikoki, eta arduratuta bai, baina taldeak dana jartzen du, dana jarri du, eta golak egiteko aukerak izan ditu, garbiak, eta ez dugu sartu, eta eurak, eta gainera oso gutxi indute eurak erasoan, ez? Ia bez partidu osoan, ez? Baina eurak irabazi dute, hori futbola hola da. Aspaldian, sari gutxi egiten den guztirako? Bueno, nire ustez bai, ez. Argi dago, ez. Gaizka, salida buena del equipo, luego se ha parado un poco el equipo también, segundo tiempo con ocasiones, pero ¿cómo es el fútbol, no? Al final se ha llevado Osasuna el partido con 2 tiros. Bueno, sí, es que a ver, cuando tengo que hacer el resumen de que no hemos estado bien, lo hago, ¿no? O con partidos que no hemos jugado bien, pues reconocemos, pero sí es verdad que hemos empezado bien, luego nos hemos parado un poco, el gol de ellos también nos ha hecho daño y ha habido 10 minutos que no se ha jugado prácticamente, con parones, que tampoco nos ha dado tiempo a llegar mucho arriba, aunque hemos empezado bien el partido y luego el segundo tiempo hemos sido muy superiores y hemos merecido, bueno, merecido no, porque si no haces gol no mereces, pero muchas ocasiones de gol suficientes para haber ganado el partido. 2 postes, 2 ocasiones que le hemos tirado a pegar al portero delante del portero. Bueno, al final no puedo hacer un resumen de lo que no ha pasado. Es evidente que hemos perdido porque ellos han hecho un gol y nosotros no. O sea, no es que hayamos merecido más goles porque no los hemos hecho y el fútbol no es merecer o no merecer. Pero si tengo que hacer una valoración de lo que he visto que el Atleti ha sido superior, que ha generado más, que ha dominado, que ha hecho ocasiones claras y no hemos metido, ¿no? Y no es casualidad que no hayamos metido porque nos pasa muchas veces. No es mala suerte ni casualidad. Bueno, Gaizka, hay una jugada que está generando polémica, que es la mano de Unai García ante Williams. ¿A ti qué te parece? No suelo hacer ya valoraciones, da igual, pero no sé. Yo hago la valoración del partido y, como te digo, pues una pena, ¿no? Para el esfuerzo que hacemos, para lo que dominamos, para lo que generamos, muy poco premio, ¿no? Muy poco premio. El equipo, como dices, ha tenido oportunidades para marcar.
¿A pesar de ello te ha parecido lo suficientemente fluido el juego de ataque del Atlético hoy? No, porque tenemos un equipo enfrente que se ha cerrado con defensa de 5, se ha cerrado muy bien, han hecho un trabajo muy bueno y nos ha costado enlazar, sobre todo en tramos del primer tiempo. Es verdad que la falta de Iker para enlazar juego también se nota mucho, pero yo creo que es suficiente para una defensa tan cerrada como la de Osasuna, un equipo tan bien organizado como ha estado. Suficientes ocasiones para haber hecho goles, suficientes. Es muy difícil generar más. Puedes generar más, pero ¿cuántas más? Sí, puedes hacer más, pero no es lo normal. En primera división es suficiente lo que hacemos para hacer goles, más que suficiente. Y no hemos hecho. Gaizka, has apostado por Unai vencedor de inicio. Ayer dejaste caer que podría jugar. ¿Por qué te has decantado por él y cómo valoras su participación en el partido? Bueno, pues porque tiene fútbol, ¿no? Y juega en la posición de 6 ahí, que es, si no está Dani, otros jugadores tienen otras características, pero no esa. Y luego, pues, entre tanto jugador físico, no estando Unai López, no estando Muniain, necesitamos a alguien también que dé un poquito de pausa, que mueva la pelota, que él eso lo hace muy bien, ¿no? Ante tanta predominancia de futbolistas físicos, creo que el meterle a él para mover la pelota tenía sentido y lo ha hecho muy bien, además. Gaizka, has metido a Sancet en el arranque de la segunda parte por vía libre. ¿Qué buscabas, qué esperabas cambiar? Bueno, Villalibre está lesionado, ha pedido el cambio y aún así, bueno, íbamos a hacer el cambio de Sánchez para enlazar un poquito más de juego, ¿no? Nos estaba costando enlazar el primer tiempo, esa tercera altura en el medio campo que puede filtrar pases, esos últimos pases, y buscábamos un poquito ese tipo de jugador, ¿no? Ollán eso lo hace bien, jugar entre líneas, girarse, y bueno, yo creo que ahí hemos mejorado, ¿no? con eso. Hola, soy Kimura de Futbolista. ¿Esa derrota le hace más daño por ser un derbi? Bueno, nos hace daño todas las derrotas, ¿no? Sobre todo porque llevamos mucho tiempo sin ganar y no porque sea un derbi, ¿no? Me alegro de que si nos ha ganado alguien que nos gane Yagoba, el Osasuna, que es un equipo de aquí, no es porque sea un derbi, simplemente porque nosotros necesitábamos ganar. Estamos con mucha urgencia de ganar en Liga y no lo hemos conseguido. Se te ha cuestionado, Gaizka, sobre una acción del VAR en la mano de Unai García. Yo quería preguntarte sobre otra que igual ha pasado más desapercibida. En el gol de Osasuna, en el inicio de la jugada, hay una acción de Oyer sobre Geray que le saca de zona a Geray y le hace llegar tarde al remate de Brasanac. No sé si la has visto. ¿Qué opinión te merece esa jugada? No sé, no suelo hacer valoraciones de los árbitros ni de los arbitrajes ni nada. Quizás no estamos teniendo igual mucha suerte últimamente, pero no es. Al final me preocupo más de la valoración del juego del equipo, ¿no? Y tampoco entro mucho en las decisiones arbitrales. Hablando, Gaizka, de preocupación, la derrota de hoy os deja en una situación, bueno, en Liga un tanto en tierra de nadie. ¿Te preocupa que esto influya y que todo el mundo se centre en la Copa y que la Liga pues acabe de aquella manera? Bueno, claro, llevamos mucho tiempo sin ganar, estoy muy preocupado, como Panó, ¿no? Es mi responsabilidad estar ocupado y preocupado, ¿no? Cuando no ganamos. Incuestionablemente la marcha en Copa condiciona mucho la marcha en Liga, pero claro, eso no puede servir como excusa siempre y necesitamos ganar, ¿no? Hoy hemos puesto para ganar, mira, mejor, peor, pero hemos puesto para ganar o para tener un mejor resultado. Y a veces nos ha faltado un poco fútbol, un poco frescura, enlazar un poco más el primer tiempo. Pero luego, en general, el equipo ha dominado mucho, ha concedido nada. Es muy difícil en un partido de primera división no conceder ni una ocasión de gol al rival. Es muy difícil. Y generar lo suficiente para hacer goles, lo suficiente, 2 postes, 2 ocasiones mano a mano con el portero, 2 remates. O sea, al final, suficiente para hacer algún gol, ¿no? Te quería preguntar por 2 jugadores. Uno, Villalibre, has dicho que ha pedido el cambio, que está lesionado. Me gustaría saber qué tiene. Y luego sobre Vencedor, que ha cubierto hoy la baja de Dani García. Dani García también está sancionado para el partido de Copa. ¿Te planteas, ya sé que está muy lejos, pero te planteas que Vencedor pueda ocupar su puesto en Granada? Bueno, ya veremos, ¿no? Está Miquel también, San José, en el que confiamos mucho, pero quizás hoy por casar un poco con los jugadores que había, un tanto físicos en el campo, hemos decidido meter un poquito más de fútbol. Unai mueve bien la pelota y tiene ese criterio quizás que
que nos hacía falta hoy un poquito entre tanto jugador físico en el campo, ¿no? Por la falta de Unai, por la falta de Iker Muniain, y veremos a ver en Granada lo que hacemos, ¿no? Ahora de momento descansar un par de días porque los jugadores llevan mucha tralla, y coger un poco de frescura e intentar pensar en ganar en Vitoria, porque como digo, ya no estamos jodidos, ¿no? Después de esta racha que no somos capaces de ganar. De Villalibre, ha tenido una contractura en la espalda, se ha quedado bloqueado, no podía seguir. Gaizka, al hilo de lo que decías ahora, de 2 días de descanso, 2 semanas limpias ahora, ¿habéis pensado algo a nivel físico de cara, sobre todo para el partido de vuelta con el Granada, independientemente de los que hay de Liga? Sí, lo que pasa es que esta situación, esta racha de no ganar en Liga, claro, está claro que tenemos ese partido de Copa, pero bueno, tenemos que un poco pensar en llegar con algunos jugadores que están un poco cansados, que hoy se ha visto también, que llegar a ese partido con un poco de frescura, pero tampoco podemos guardar muchos jugadores en Liga porque no ganamos en Liga, ¿no? Tampoco podemos estar solo pensando en ese partido de Copa porque llevamos mucho tiempo sin ganar en Liga. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ahora descansar un par de días, a ver si ellos cogen un poquito fuerza y moralmente nos reactivamos, ¿no? Porque cuando tú haces y cuando aprietas y tal y no coges premio, te llevas palos grandes y anímicamente el equipo está muy tocado porque llevamos partidos en los que el equipo pone y no coge poco. Y cuando pones y coges poco, te vienes un poquito abajo, y esa es la mayor preocupación que tengo, ¿no? Que sigan creyendo y sigan apretando, y ya nos cambiará también, ¿no? Vale, eskerrik asko. Venga, gracias.